han sido fundamentales. ¿Qué te parece que en este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, de retroceso, francamente, de muchos de los derechos, qué te parece a ti que puede hacer la cultura o qué aporta la cultura a los derechos del hombre? Muchas gracias, Carlos. Miembros de la mesa, compañeros, compañeras, señoras y señores, tengo que empezar diciendo, a ser el que abre el tercio, diciendo gracias, gracias, Carlos, y a la organización anfitriona que me permite comparecer hoy ante ustedes. He venido exclusivamente a estar con ustedes y tengo que volverme porque tengo otra reunión hoy a las 8 de la tarde en Madrid. Es verdad lo que ha señalado Carlos. Yo creo que mi propia incapacidad para hacer otra cosa que no sea la de proteger, apoyar y aprender de la cultura me ha dejado siempre inmerso en ella, admirando profundamente, respetando absolutamente a los creadores. Valoro extraordinariamente el talento y creo que lo que podemos y debemos hacer todos, y algunos quizá más, porque dentro de nuestra condición de empresarios tenemos asignaciones para realizar cosas más allá de nuestro propio trabajo, pues tenemos que estar acercando la cultura a todos. Voy a citar, si ustedes me lo permiten, una entrevista que tuve con el Papa Juan Pablo II, estando ya bastante delicado, y en una audiencia privada que tuve el honor de me fuese concedida, y en la que yo le entregué un premio, un trofeo que tengo establecido, cuál es la butaca de plata. Es una butaca de plata, cincelada, montada sobre granito, de eso sabe mucho el maestro Gavarrón, y reconoce a aquellas personas, a aquellas entidades que protegen la cultura, no solo dentro del mundo escénico, sino en la cultura en general. Y el Papa, cuando yo propuse a mi jurado como candidato, se sorprendieron. ¿Por qué? Y señalé por su condición de autor que fue, escribió una obra de teatro, un par de ellas, y de actor, que también fue, en su Polonia. Y bueno, pues le llevamos digo, bueno, lo hacemos siempre dentro de una cena clamorosa, estupenda, y me dijeron, poniéndome dificultades, ¿no? Sigo hablando del jurado, pero no vamos a decirle a su santidad que venga a una cena para recibir la butaca de plata. Dije, no, pero podemos ir nosotros sin cena a entregársela. Resumiendo, me recibió y yo me había aprendido un macarrónico italiano y le dije, santidad, bueno, me señalaron, va a estar no más de 3 minutos con usted, que su santidad, por la hora y porque está delicado, como diciendo, oiga, no es usted de tal interés que le dedique más de 3 minutos. Entonces, los 3 minutos se convirtieron en 9 minutos, porque él quiso. Y en 9 minutos que a mí me parecieron interminables. Casi hasta me apetecía que terminasen, porque en el mundo del teatro, no sé si ustedes saben que hay una expresión que decimos, cuando un actor se mete en un jardín. Entonces, nos parece que es muy difícil hacer teatro, y lo es para los que no somos actores, pero para el actor que tiene la técnica, engrana una frase con el comienzo del parlamento del siguiente, ¿no? Y cuando alguien no dice la frase o al otro se le olvida el engranaje, se mete en un jardín y sale como buenamente puede. Pues bien, yo le dije a su santidad, santidad, la poltrona del Teatro Spagnole, y entonces me cortó y me dijo con una voz enérgica, impropia de un hombre que estaba muy delicado, y me dijo, teatro, teatro, hermoso teatro. Y a partir de ahí, él llevó el diálogo y pueden ustedes imaginar que yo estaba sobrecogido, en pie y mirándole con una admiración y un respeto. Y entonces él me dijo
que las personas que tenemos una responsabilidad en la facilidad de llegar a los demás con nuestro trabajo, actores, pintores, escultores, compositores, periodistas, todos los que somos atendidos por una masa o un núcleo de ciudadanos, todos tenemos, me dijo, una enorme responsabilidad. ¿Cuál es? Respetar y difundir la cultura. La cultura será y es la base para el desarrollo de los pueblos. Y ahí continúo. Les prometo que según se los estoy describiendo, se me pone la piel de gallina, porque yo no podía esperar. Primero que con aquella voz enérgica y en un español que entremezclaba, pues que tuviese una visión tan clara de un aspecto como tantos que envuelven la responsabilidad de un Santo Padre, ¿no? Entonces me dijo, dirigiéndose a su cardenal ayudante, que le entreguen. Yo le había entregado la butaca de plata y él a mí, su cardenal ayudante, una pluma de nácar, una pluma papal, que es enorme, es preciosa, y escribo con ella en mi escritorio de casa. No me atrevo, es una joya por lo que representa, no por la pieza en sí, ¿no? Que también. Y entonces, a pesar de la devolución del obsequio, pues le dijo al cardenal, por favor, que le entreguen el decálogo que hicimos. Y en mente, sí, santidad, no capté más. Y entonces, pues, bien, terminamos. Me retiré, fui a la plaza de San Pedro y estuve dando vueltas. Tenía que poner en orden mis ideas. Tenía que saber por mí mismo qué había visto, qué había vivido y cómo podía armonizar, desarrollar todo lo que me había dicho el Santo Padre. Previamente y antes de acceder a la plaza de San Pedro, el jefe de prensa de su santidad y médico, que era el señor Navarro Valls, me dijo, creo que esta noche me dio el embajador de España ante la Santa Sede, me ofreció una cena esa noche en la embajada, en la Plaza de España, en un palacete precioso que tenemos allí, los españoles. Y me dijo, voy a incorporarme a ella y te llevaré lo que su santidad te ha ofrecido. Ah, pues estupendo. Entonces, don Carlos Abella, que era el embajador, que entonces estaba en Roma, hablábamos y llegó Navarro Valls y extrajo exactamente un manual prácticamente como de este tamaño, prácticamente, y de pocas hojas más, y donde dice, porque lo guardo, no lo puedo reproducir porque tengo que pedir permiso, pero donde dice exactamente lo que él me resumió en pocas palabras, la responsabilidad que tenemos todos los que contamos con medios para acceder a los demás. La cultura. Creo que la cultura, como bien dijo su santidad, es la plataforma permanente para el desarrollo de una sociedad. Tiene que estar regida, apoyada, coordinada por altas instituciones. No puede estar interpretada por un gobierno, luego otro, sino que tendría, esa es mi opinión personal, que estar consensuado para que los programas y las actitudes y la imparcialidad que debe de tener lo que la cultura significa para un pueblo tuviese una vigencia de formas de desarrollo natural y no lo que estamos viviendo, lo que hayamos podido vivir. O sea, no hablo nada en concreto, hablo en general. La cultura tenemos que aferrarnos a ella como un arma vital para la convivencia y para el desarrollo. Entramos, y me gustaría tocarlo, con el Día Mundial de... Y me cortas cuando quieras, Carlos. El Día Mundial de los Derechos Humanos. Y claro,
Eso no es para dialogarlo en un rato, ni para llegar a la definición de un programa, de cómo lo ve cada uno de nosotros. Yo creo que los derechos humanos se tienen que parcelar. Los derechos de acá y de allá, de unos y de otros, que no son los mismos. Y desde luego en los derechos humanos está el conocimiento, está la cultura. Siempre terminamos en la cultura. Y cuando yo veo que hay una reducción presupuestaria para la cultura, en ese momento gritaría, se equivocan. Pueden reducir gastos de otras parcelas, pero no de la cultura, nunca de la cultura. Y este es mi sentir, y por esa razón, como ha señalado Carlos Aganzo, mis medios, mis modestos medios de empresario, de hombre integrado en el sector teatral desde hace casi 60 años, me llevan a aceptar cualquier reto, responsabilidad o medio que se me permita acercarme a ustedes y a tantos como ustedes, para decirles, aquí estoy y en qué puedo ayudarles. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, Enrique. Luego hablaremos más específicamente del teatro. ¿Qué aporta el teatro completamente? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que aporta para los derechos humanos? Pero bueno, tenemos el privilegio de tener en esta mesa a Birgit van Hout y de volver a hablar de Europa otra vez, como llevamos hablando bastante tiempo. Ella es representante regional para Europa de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y precisamente Europa está en un momento en el que tiene algo que decir sobre los derechos humanos y todos tenemos algo que escuchar. A veces nos gustaría tener una voz más unitaria en Europa, ¿no?, sobre lo que queremos decir, pero parece que sí, que Europa tiene una referencia en este sentido. Pero ¿cómo lo vinculamos esto con la cultura? Es lo que nos gustaría que nos dijeras. Gracias, Carlos. Y buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a los organizadores y al Ayuntamiento de Valladolid por la celebración de esta reflexión global con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas, que yo represento aquí hoy. En mi intervención me basaré en el trabajo de la relatora especial de Derechos Culturales de la ONU, que se llama Karima Ben-Noune. El derecho de la cultura está bien arraigado en el derecho internacional, además de ser consagrado, como nos recordó en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es uno de los pocos derechos que se encuentra tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Primeramente, lamentamos la pérdida debido al COVID-19 de tantas personas, donde muchos o muchas personas han sido figuras destacadas de la cultura en el mundo entero. Debemos honrarles y recordarles, continuando y promoviendo una vida cultural enriquecedora para todos. Es un desafío en estos momentos imaginar una era posterior al coronavirus, cuando la esperanza de superar la pandemia a veces parece remota. Sin embargo, está claro que avanzar requiere una perspectiva de derechos culturales, tanto en términos de cómo sobrevivimos los desafíos de hoy, que de cómo imaginamos un mañana mejor. Incluso en estos tiempos difíciles, los derechos culturales no son un lujo. Son una parte crucial de la respuesta a muchos problemas actuales, desde la discriminación a la pobreza, pasando por el propio COVID-19. La cultura también contribuye directamente a varios objetivos del desarrollo sostenible: ciudades seguras y sostenibles, la promoción de la igualdad de género y sociedades pacíficas e inclusivas. La cultura debe estar al centro de la respuesta al coronavirus.
En el corto plazo, debemos de trabajar con urgencia para garantizar el apoyo a los artistas, practicantes e instituciones culturales. Centrarse en la cultura como mecanismo de resiliencia en estos tiempos es vital. Frente a la pandemia, debemos recordar que la cultura a veces es la solución y otras veces puede ayudarnos a encontrar otras soluciones. Compartir culturas y creatividad también fortalece la vida social y democrática. Una de las cosas que más necesitamos ahora como seres humanos es encontrar formas seguras de compartir y conectar, y la cultura lo ofrece. A corto y medio plazo, debemos seguir reconfigurando de forma segura la vida cultural pública, incluso en el espacio digital, con ofertas para todos los sectores de la sociedad. Se deben mantener los compromisos esenciales de derechos humanos con la no discriminación y la inclusión de diversas voces, incluso frente a los recortes presupuestarios. Trabajar por la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida cultural es una parte importante de la abogacía para los derechos culturales. Me gustaría felicitar a Cristóbal Gavarrón por asociarse con la ONCE para el taller de mañana. En el medio y largo plazo, también estaremos atentos a tiempos más seguros, cuando sea posible nuevamente una mayor vida cultural pública y un mayor uso compartido de los espacios públicos. Debemos comprometernos a apoyar ese renacimiento, enfatizando que, por importante que sea la cultura digital, es un complemento y no una alternativa a una vida cultural pública compartida, cuando eso vuelva a ser posible y seguro. Por supuesto, estos esfuerzos deben estar moldeados por las directivas en salud pública. Sea cual sea el marco de tiempo, no debemos renunciar al sueño de un mañana mejor, basado en nuevas construcciones, no solo en reconstrucciones. Los derechos humanos son la vacuna para un mundo mejor. La solidaridad también es fundamental para la respuesta a la pandemia. De hecho, el derecho internacional reconoce la importancia de la cooperación transnacional para lograr los derechos culturales, incluido el derecho a beneficiarse del progreso científico, que es esencial para garantizar el derecho a la salud. Señores y señoras, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar el papel de los defensores de los derechos culturales. Muchas personas pueden ser defensores de los derechos culturales sin necesariamente identificarse como tales. Los defensores de los derechos culturales van desde organizaciones intergubernamentales como la UNESCO hasta personas que trabajan a nivel local. Las instituciones culturales pueden ser defensores de los derechos culturales, pero los defensores de los derechos culturales no solo se encuentran dentro de las organizaciones. Son artistas, funcionarios, expertos, activistas o simplemente personas que apoyan a los derechos culturales o los patrocinan. Los defensores de los derechos culturales pueden trabajar en diversas áreas, como la libertad científica, el derecho a participar por igual en los deportes o, importantemente, la promoción de la libertad artística. En su conjunto, reflejan la vitalidad de amplios ecosistemas culturales. Los defensores de los derechos culturales son un grupo importante entre los defensores de los derechos humanos y un grupo que se ha visto hoy en día sometido a una gran presión. A pesar de su importancia, los derechos culturales no siempre reciben la atención que merecen y no siempre son reconocidos en pie de igualdad con otros derechos humanos. Esto debe cambiar y hay que reconocer tanto a los derechos culturales como a quienes los defienden. En diversas partes del mundo,
Lamentablemente, los defensores de los derechos culturales son detenidos arbitrariamente, torturados, amenazados o intimidados. Más cerca de casa, quienes defienden la libertad de expresión artística y el derecho de participar en la vida cultural, a menudo luchan por visibilidad, reconocimiento y recursos. Y con la crisis del coronavirus, seamos sinceros, algunos luchan para sobrevivir. Estoy aquí para expresar el apoyo de las Naciones Unidas a los defensores de los derechos culturales en el mundo entero. Su trabajo a menudo toca temas que se consideran sensibles, lo que los hace especialmente vulnerables a la persecución. La impunidad por tales abusos es desenfrenada. Los escritores y artistas pueden ser el blanco precisamente porque representan el don de la imaginación humana y expresan pensamientos, ideas, debates y críticas a una amplia audiencia. Se puede considerar que los defensores de los derechos culturales desafían las narrativas o símbolos culturales dominantes, lo que puede generar reacciones fuertes y emocionales. Puede llevar a que los artistas sean etiquetados como antipatrióticos o ajenos a la sociedad. Tal representación puede ser emocionalmente devastadora y tiene un efecto escalofriante en la comunidad artística en su totalidad. Tenemos una importante deuda de gratitud con los defensores de los derechos culturales por el trabajo que realizan para garantizar la belleza, expresión, celebración, pensamiento, significado y memoria en nuestro mundo. Y me gustaría rendir homenaje a usted, Cristóbal Gavarrón, por defender a los derechos humanos en general y los derechos culturales en particular, y por ponernos delante del reto de pensar, repensar y reimaginar el mundo. Los derechos culturales no se realizan por sí mismos. Hace falta ciudades como Valladolid, comunidades autónomas, empresas, gobiernos y la comunidad internacional para promover los derechos culturales y para proteger, sin dudar ni dobles raseros, a aquellos que ejercen su libertad artística, donde quiera que puedan estar en el mundo. Gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí por lo que estamos y estamos celebrando los 75 años de Naciones Unidas, pero estamos celebrando el 75 aniversario de un artista plástico que parece casi destinado por el tiempo a esa comunión con los derechos humanos porque van a la par. Contando. El problema es que su obra fundamentalmente ha estado dedicada en una gran parte o en una buena parte a defender los derechos humanos y además a defenderlos, como hemos hablado tantas veces, desde la cultura. Y concretamente pues nos gustaría, Cristóbal, que nos contaras un poco, tú que sí que eres un activista, realmente sí que la cultura la utilizas como arma cargada de futuro, que diría Celaya, pues como cuál es tu experiencia, ¿no?, de esa aportación cultural. ¿Qué resultados tiene o qué resultados no tiene? Porque, como yo decía al principio, a veces también cuando retrocede la cultura retroceden los derechos y cuando retroceden los derechos retrocede la cultura. Y de todo esto nos encontramos. ¿Cuál es tu experiencia con esta intimidad entre la lucha por los derechos humanos y el arte? En tu caso, el arte plástico. Bueno, yo personalmente he tomado parte de mi trabajo con una defensa porque creo en ella. Creo que la sociedad será más libre, será mejor y he dedicado todo un esfuerzo en que se puede hacer desde la cultura y creo que principalmente desde la cultura tenemos una obligación con los derechos que tenemos que defender todas las personas. Yo me gustaría hacer una reflexión en esta primera parte de mi intervención que son un poco como mi manera de trabajar, ¿no? Yo cuando estoy trabajando tanto de modo intimista o cuando tengo que hacer un trabajo para esa defensa de los derechos humanos, yo siempre me planteo una pregunta y la obra que sale es la respuesta. Pues a mí me gustaría jugar este juego aquí ahora mismo con todos ustedes, con los que nos están viendo, en
en pensar muy bien, en diagnosticar qué problema tenemos, porque no solamente decir cada uno qué podemos hacer, que está muy bien, sino ver un poco más allá. El artículo 27 de los derechos humanos dice que todo ser humano tiene derecho a participar en la vida cultural, en la vida artística y científica. Para mí esto es un hecho que nos obliga a todos, no solamente a los que tenemos que hacer la cultura, tenemos derecho los creadores a intervenir de esa manera en la cultura, en lo artístico, sí, pero para mí se refiere a todo ser humano. Todas las personas tienen que estar comprometidas y poder disfrutar y participar en la cultura. Y en el arte y todo lo que supone eso. ¿Eso qué significa? Pues significa, a simple vista, que hay una serie de cuestiones a lo que llamamos cultura, son muchas las culturas, pero como es la música, como es la danza, como es el teatro, como es la plástica, lo que es el cine, hay una partición grandísima que son elementos necesarios como alimento, yo diría, del ser humano como alma. Es la forma de explicarse que estamos aquí, que vemos las cosas de una manera distinta y que queremos hacer y comunicar al servicio de una sociedad, hacerles participar en que lo que sentimos les va a ser beneficioso. Bien, entonces, haría una pregunta concreta. ¿La cultura es necesaria? Evidentemente, la cultura es necesaria. Y a la vez, en paralelo, hago otra pregunta. ¿Los derechos humanos son necesarios? Es evidente que la cultura es necesaria y los derechos humanos son necesarios. Uno, como yo digo, del alma, los otros como derechos civiles, como derechos de cualquier ser humano que pretende estar en una sociedad equilibradamente. La segunda pregunta que haría es, ¿tiene apoyos inequívocos en todos los sectores de la sociedad la cultura? ¿Tiene apoyos? La respuesta ya es mucho más difícil. Personalmente yo creo que no. Yo creo que tenemos un déficit importante en todo el tejido social de que esto no se cumple ni siquiera interesa. Y la pregunta paralela es, ¿tiene apoyos inequívocos por parte de los sectores de la sociedad los derechos humanos? Pues creo que tampoco. Por lo tanto, las dos funciones, la de los derechos humanos y la otra función de la cultura, en este caso van juntas porque tienen las mismas vías, pero sobre todo tienen que solucionar, tienen que plantear una especie de conquista humana para que estos dos derechos, el de la cultura y el de los derechos humanos por nacimiento, se completen. En todos los casos, en el caso de la cultura y en el caso de los derechos humanos, yo creo que la culpa la tenemos todos, la sociedad. No vale decir, el gobierno tiene que poner más dinero, que también. Es que lo que ocurre es que no se dice bien, no se difunde. Bueno, por las razones que sean, que podemos aquí acometerlo, yo creo que si analizamos en las dos líneas, los medios de comunicación, en lo cual tú eres el más experto aquí en estos temas, si analizamos fríamente que los medios de comunicación en todo el mundo, si hablamos ya de España, ya no te cuento, no tienen ningún interés ni en los derechos humanos ni en la cultura. Son muy poco espacio, tanto a nivel de imágenes, televisiones, situaciones de reportajes, periódicos, radios, a dar espacio visual de testimonio de que la cultura es importante, de que existen la música, que lo propician, la literatura, la poesía, el cine, el teatro, la plástica. No se hace. No tiene interés. Parece ser que deciden los medios, los periódicos y las televisiones y lo que es la comunicación, que no es interesante. Con lo cual estamos hurtando a la sociedad uno de sus derechos. Y a la vez, en ese mismo paralelismo, digamos, tienen los derechos humanos, dedican los espacios de comunicación masivos, tiempo a los derechos humanos, tampoco. Parece ser que entonces se está hurtando
a nosotros, a lo que es la sociedad que trabaja, que paga impuestos, que sufre, que lucha, que converge con unas familias y con unos colectivos a hurtarnos los propios derechos humanos. Pero no son los medios de comunicación, son instituciones políticas que están en lo mismo. Parece ser que cuando se habla de tantos porcientos de fondos para el desarrollo, no para dar dinero de una manera cómoda a ciertas personas para que hagan no sé qué, para que se callen, sino medios, igual que otras obligaciones, medios económicos para desarrollar, potenciar y obtener ese derecho, tanto derecho humano como lo que es el derecho a la cultura para hacer un país mucho mejor. Tampoco. Empresas. Pues hombre, son escasas las empresas. Aquí tenemos una que evidentemente no lo es. Su recorrido conocido es un modelo que debía cubrir, que tengan la conciencia de que se deben a la sociedad, que tienen que trabajar por la sociedad, que tienen una responsabilidad para hacerlo mejor. Son pocas las empresas que lo hacen. Si vamos a la propia industria cultural, como industria cultural, bueno, pues ahí hay unas guerras que es lo digo siempre, pero que en muchos casos prevalecen ciertos grupos de interés que lo que quieren no es la cultura con letras mayores, sino que quieren propiciar pequeñas tartas a repartir. El gobierno o los gobiernos, bueno, los gobiernos es incómodo. Derechos humanos y cultura es un tema incómodo, no propicia ese elemento, no es una cuestión que se sientan cómodos. Entonces, las ayudas que hay claramente son pequeñas ayudas para dar a estos grupúsculos de lo que es esa industria cultural, pues darles para que callen. Pero no están tomando idea de lo que es el concepto, tanto de derechos humanos como del otro. Mecenazgo. Bueno, mecenazgo, ni todo lo que estamos hablando del tejido social, ni hay una ley que potencie el mecenazgo para hacer por interés y por concienciación a personas, empresas o entidades a que con una ley de mecenazgo puedan aportar una ayuda, en particular la sociedad civil, y con lo cual el gobierno está fallando y los propios mecenas que podrían asistir, como existen en otros países, como es Alemania, como es en Inglaterra, como es en Estados Unidos, en Australia, en China, que hay un gran movimiento de concienciación de ese tema, tampoco. Fundaciones. Bueno, fundaciones, hay muy pocas fundaciones privadas, porque la gran mayoría de fundaciones están institucionalizadas para sacar de los presupuestos, por un lado, de forma cómoda, a través de ciertas instituciones, con lo cual los propósitos que tienen, pues no creo yo que sea mucho para las funciones que queremos desempeñar y que estamos aquí propiciando, que son cultura y derechos humanos. Y ahora también tenemos que hacer una cosa, no todo el mundo es malo y los creadores somos muy buenos. Bueno, los creadores tenemos una culpa posiblemente la más importante, porque estamos callados, no se habla. Cuando yo digo estamos callados, me refiero que no es un tema de protestar, oye, gobierno, dame más dinero. No, los creadores tenemos que decir qué es lo que necesita nuestro propio desarrollo como personas para comunicar a los demás en lo que queremos, porque los que creamos cultura o intentamos crear cultura, creo que estamos haciendo una labor para nosotros propiamente y también para una sociedad en participar en que esto sea mucho mejor. Por tanto, los creadores tenemos una culpa importantísima porque hemos perdido la autocrítica, hemos perdido la crítica hacia la gente y ni siquiera explicamos, defendemos y nos quejamos de que una cosa tan simple de cada elemento que sea que no haya impuestos directos en nada que sea cultura, ni siquiera protestamos. Se protesta una vez y aquí se calla todo el mundo y ya está. Por lo tanto, ni siquiera tenemos la capacidad de explicar. Yo creo que este foro es importante, entre otras cosas, por esto, ¿no? En diagnosticar cuáles son los problemas que tenemos, para poder poner algún día solución. Nadie duda, creo yo, que la cultura va también en paralelo con la educación. Pero si vemos los esfuerzos que hacen en educación, que yo creo que son
no tan importantes, pero comparados con la cultura, el tanto por ciento en gobiernos que dedican en presupuestos cerrados, en lo que son las exenciones de impuestos, lo que se aplica en circunstancias, nadie duda de que la cultura es importante para un pueblo, para una sociedad, para desarrollarse, para ser más libre, para tener más contenidos. Y en cambio, pese a que va en paralelo, yo diría que es necesario para el desarrollo de la cultura, la educación desde los primeros pasos, desde las primeras ideas de conocimiento hacia un niño, básico para que no lleguemos a esta situación, resulta que tampoco se equipara, nadie lo equipara, nadie plantea que la educación y la cultura van en paralelo, con diferentes contenidos, pero necesarios, y que el conjunto de ellos es lo que hace hacer un mundo mejor. Si no hacemos esta idea de educación y cultura, la cultura, desarrollarla, explicarla, de hacerlo de una forma didáctica desde los niños, explicando no solamente lo que se produce, sino cómo se produce, estamos haciendo además unos niños, y por supuesto una sociedad futuro, sin creatividad. Y una de las cosas peores que existe, y como mejor manejan los grandes grupos, es quitando a la gente, primero, conocimientos y segundo, creatividad. Cuando toda una persona es creativa, es capaz de pensar por ella misma y dar soluciones personales o colectivas a través de esa creatividad que la aprende a través de la cultura, no de los conocimientos. Por tanto, fíjate si vamos ya uniendo. Podemos hacer el mismo parangón con los derechos humanos. Todo lo que hemos aplicado aquí se puede aplicar a la defensa de los derechos humanos. Y algo tan poliédrico como es la cultura, tan poliédrico, que te hace pensar que al ser tan poliédrico, que el respeto que se debe tener y que debe enseñar la cultura es que mi idea, la que tenga, es tan valiosa como tu idea. Respeto a la diferencia, respeto a que lo que tú piensas es posible que tenga razón y yo no. Por tanto, elimina en la sociedad esa cuestión de intentar manejar, dirigir, potenciar y efectivamente manipular al ser humano, porque esa persona se la pone en su sitio cuando dice tu razón no es la razón absoluta, tiene que combatir con mi propia razón. Luego, algo tan poliédrico como digo, que es la cultura, en la cual todas las ideas hay que escucharlas y hay que dar algunas explicaciones convincentes al otro para que pueda ser contestado con algo mejor o con la afirmación, es una forma también de pensamiento y de derecho que se contempla, no en este artículo 27, en otros derechos humanos. De esos 30, hay 5 que se dedican expresamente a todo ese tema. Por lo tanto, tenemos que hacer, creo, un diagnóstico. Esto es simplemente unas preguntas, unas interrogaciones, quizás una provocación para que hablemos sobre este tema y cada uno podamos aportar en esa comunicación de verdades de cada uno, lo que cada uno pensamos de todo esto y cuáles son las soluciones. Porque el análisis está muy bien, pero si desde luego no encontramos la solución, seguiremos igual. Y la solución siempre tiene que ser combativa, en el buen sentido de la palabra, y tiene que ser segura. Y creo que con esto de momento después seguiremos ampliando o tocando otros temas, pero creo que con esto es importante marcar en este foro por qué las cosas son así. No has puesto un marco de reflexión pequeño, desde luego. A mí me acabo por preguntarte el último escalón, que es el ciudadano, pero lo vamos a dejar para la segunda parte. También el ciudadano es responsable de lo que quiere, lo que no quiere, y preguntaremos... Es responsable el ciudadano también. Por eso. Lo he dejado para el final porque creo que se puede hablar de la responsabilidad del ciudadano. Sí, vamos a dejarlo en una segunda, si te parece, en una segunda intervención para hablar también si el ciudadano demanda derechos y si el ciudadano demanda cultura. Lo vamos a preguntar en Europa, lo vamos a preguntar en España también, ¿no? Pero ahora hemos estado hablando de cultura, hemos estado hablando de presente, de lo que está ocurriendo y bueno, vamos a hablar de futuro, porque realmente la persona que va a intervenir ahora, Esther Mamadou, que ella trabaja en el área legal del equipo de implementación para la década o el decenio, han traducido bien decenio,
porque décadas son 10 cosas y decenios son 10 años, el decenio internacional de los afrodescendientes y un horizonte muy claro, 2015-2024. Estamos hablando del continente que va a responder o no a muchas de estas preguntas que nos estamos haciendo y que parece ser, esta mañana lo hablábamos un poquito antes de venir aquí, que también tiene muy claro que no se puede hacer un desarrollo de un continente nuevo si no es con derechos humanos y si no es con cultura. Y que precisamente va a tener en su cultura, en esta cultura, que ya no es puramente africana, sino que es una cultura mundial, es una cultura extendida por todo el mundo, va a tener quizá la fuerza o la base de su desarrollo. Nos ha ocurrido esto en Europa en otros tiempos. Hemos aprovechado nuestra propia cultura para desarrollarnos, pero a veces me da la impresión de que lo olvidamos o lo que tenemos muy olvidado. Pero en este caso nos gustaría saber cómo incardináis, cómo ves tú estas dos cuestiones en el futuro, este futuro inmediato, en este decenio, que lo tenemos ya aquí por delante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los y las panelistas vuestras intervenciones, a Cris, a Marta y a Cristóbal por habernos invitado y para mí es un placer poder contribuir al primer observatorio de reflexión global en el 75 aniversario de Naciones Unidas. Empezaré mi reflexión diciendo que justamente en febrero del 2014, hablando un poco, contextualizando lo que es el decenio, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este decenio de 10 años, 2015 a 2024, con un objetivo muy claro, varios objetivos, pero uno específico sobre cultura, con el objetivo de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional para el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos de las personas afrodescendientes y su plena e igualitaria participación. Uno de los objetivos del decenio, implicando tanto la comunidad internacional como la sociedad civil, como las administraciones a nivel local, regional y nacional, es, y lo voy a citar, promover un mayor conocimiento, respeto de la diversidad, de la herencia y la cultura de las personas afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de la sociedad, con unos ejes bien concretos que es reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿Y por qué todo esto del decenio, ¿no? ¿Por qué se mostró esta necesidad? Porque a lo largo de la historia las personas afrodescendientes formamos un grupo heterogéneo. En el mundo hay 200 millones de personas afrodescendientes en América Latina, 14 millones en Europa, más o menos 2 millones en España y aunque seamos o descendientes de personas que fueron esclavizadas o personas que descienden de la inmigración de manera más reciente, a lo largo de la historia se han invisibilizado los aportes culturales y la herencia dentro de las sociedades en las que vivimos, con lo cual, a raíz de esta invisibilización se crearon ciertos estereotipos, narrativas y las Naciones Unidas deciden poner un enfoque específico justamente para dar una respuesta al legado de esta historia, de este pasado oscuro y de esta falta de visibilidad, justamente implicando a la sociedad civil y a la comunidad internacional en todos los ámbitos. Y justamente el enfoque es que, y volviendo un poco al artículo 27, ¿no? de la Declaración Universal, cuando hablamos de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, yo creo que aquí el reto está en cómo podemos acercar esa participación, ese goce en la vida cultural cuando hay una falta de reconocimiento, con una falta de identificación de ciertos grupos, como son en este caso las personas afrodescendientes. Se puede aplicar a otros grupos minoritarios, mujeres, población indígena, pero en este caso que nosotras trabajamos con la población afrodescendiente, el gran reto que yo veo del artículo 27 es cómo vamos a pedir la participación, el goce y la implicación de las personas afrodescendientes si falta desde un principio el reconocimiento de los aportes culturales en la sociedad en la que viven. Y yo creo que justamente para acercar, ¿no? Como, de hecho lo hemos hablado durante
el día de hoy, ¿no? Acercar la cultura a estas poblaciones que se sienten desconectadas, no se sienten reconocidas, no se sienten identificadas, les falta un espejo en el que se reflejen y puedan tener referentes culturales. Yo creo que para que haya una inclusión integral pasa por justamente trabajar este eje de reconocimiento de los aportes culturales. Quedan pocos años para el decenio, quedan 4 años y desde el equipo de implementación, de hecho, estamos colaborando con el alto comisionado, con la oficina de Birgit, tanto en Ginebra como en Bruselas, para justamente, digamos, forzar y hacer presión a que desde las administraciones públicas se empiece a tener conversaciones de reconocimiento, es decir, para que haya una participación plena, empecemos por reconocer y por incluir esta cultura que tiene tanta influencia en la cultura que conocemos actualmente. Muchas gracias. Sí, has hablado ahí, has dicho la palabra identidad, de la que vamos a hablar ahora un poco también, de lo que es la identidad, si nuestra identidad son los derechos humanos de la cultura o no. Pero vamos a volver a hacer una ronda un poquito más rápida, ahora sí, antes de pasar a las preguntas del público. El teatro, Enrique, en el siglo XVII, decimos en España que el XVI es el siglo de la poesía, el XVII el del teatro, el XVIII el del pensamiento, el XIX es el de la novela, el XX es el del periodismo. No sabemos qué nos aportará el siglo XXI, cuál será el género del siglo XXI, pero desde luego desde el siglo XVII, sin duda, el teatro es un transformador social imprescindible. Siempre se dice que el teatro muere, que el teatro está en crisis, que el cine lo mataría, que lo mataría el vídeo, que lo matarían las redes sociales, pero a mí me da la impresión que en esta defensa de los derechos humanos el teatro siempre ha dado la cara y el siglo XXI la tiene que seguir dando. ¿Qué misión tiene el teatro en este tiempo? ¿Sigue siendo ese espejo social, sigue siendo eso que nos mueve? ¿O realmente el teatro es un arte, digamos, burgués para entretenimiento? ¿O sigue teniendo el teatro esa capacidad de transformar y, por lo tanto, de acercarnos a los ideales por lo que luchamos, entre ellos la defensa de los derechos humanos? Sí, el teatro, cuando a mí me preguntan, ¿cómo está el teatro? Yo contesto con otra pregunta, ¿cómo está la sociedad? Pues tal y como va la sociedad, así va el teatro. El teatro es un fiel reflejo de lo que ocurre día a día. Señalaba el maestro Gabarrón algo que no me aparto de tu pregunta, pero que es importante para mí, que es hablar del mecenazgo. Es decir, cuando el mecenazgo existe, que no sé por qué no está instaurado aquí ya desde tantos años, el mecenazgo es privado. Y no está instaurado porque tiene una repercusión fiscal que no beneficia a los gobiernos, así de claro, los ministerios de Hacienda de turno. Pero el mecenazgo, al estar regido por entidades e iniciativas y decisiones y responsabilidades privadas, tienen mucha más amplitud de desarrollo. Y por eso, países que sí cuentan con el mecenazgo van por delante de nosotros en la expresión completa de las artes, ¿no? Vamos a ver, si el teatro es el fiel reflejo de la sociedad, sigue siendo pues un medio de no solo de ocio, de distracción, sino de denuncia. El teatro ha sido siempre esa parcela donde un autor talentoso, en ocasiones, si depende de los regímenes, perseguido, ponía de manifiesto el abuso, ponía de manifiesto la incultura, en fin, trataba de poner las cosas un poco en su sitio. Verán, yo leo todos los meses, todas las semanas, muy diversos textos teatrales que me mandan. Pocos se acercan a mi manera de pensar, que no es muy avanzada, lo confieso. Yo tengo una estructura de pensamiento en el teatro, sigo hablando de la cultura y el talento, de que si no puedes transmitir la emoción o no puedes transmitir la ternura o hasta el dolor, si fue menester, a través de un texto, como la poesía, tú mejor que nadie, pues te deja... Bueno, entonces el teatro ahora es absolutamente de evasión.
mal puede ser de denuncia. Es de evasión. Hemos devorado. La sociedad no consume, devora. Y el teatro es una expresión de esa voracidad en el consumo. Es decir, yo tengo obras que llenan de público. Tengo otras obras que me gustan, quizá más que las que llenan, y sin embargo el público está ausente. Porque no quieren pensar, porque no quieren problemas de texto, pero sin embargo la cultura la hacen dentro del teatro, comienza por el autor. Si el autor no es capaz de escribir algo que los actores transmitan, traspasen la cuarta pared y, he dicho antes, enternezcan o emocionen al público, enganchen al público, no ha funcionado su buena intención, ¿no? Entonces, ¿qué camino, qué derroteros lleva el teatro? Te contesto como les digo a los que me preguntan cómo está. Los mismos que lleva nuestra sociedad en esos momentos. Nuestra sociedad va muy deprisa. Avanzamos en todo muy deprisa. Y entonces tenemos que pararnos para que la educación transmita el interés y el conocimiento hacia la cultura en general. Entonces, es una responsabilidad de todos, aquí se ha señalado, pero que yo, y no quiero que ustedes salgan de aquí defraudados por mi intervención, que yo dudo de que si no se da un giro en todos los estamentos responsables de la cultura de este país, de esta sociedad y quizás hasta la internacional. O sea, si no damos un giro pretendiendo que la cultura descanse y se armonice con la educación y desde ambas se desarrolle una sociedad, estaremos simplemente contemporizando. No sé en otras artes, maestro, pero sí le digo que en el teatro no tiene más que ver la cartelera de cuánto ofrecemos, yo el primero. Entonces yo ofrezco lo que me llega, y lo que me llega es teatro, yo llamado comercial. Tenemos derecho a ello, que vivimos de ello. Yo no creo en las subvenciones. La mejor subvención es la taquilla, la mejor subvención es el público. Y cuando se escribe una poesía, y se edita una poesía, y nosotros lo estamos haciendo conjuntamente, pues premiamos, editamos, difundimos, distribuimos, divulgamos. O sea, tenemos un recorrido lo más completo posible hacia el poeta, hacia el artista. No nos limitamos a cumplir estrictamente un premio, uno más, que sale en una referencia periodística. Vamos, amigo Carlos, con la sociedad. Entonces, quien se atreva a decirme, y se lo agradeceré, qué va a pasar en los próximos 10 años, lo acumularé para saber qué va a pasar con el teatro en ese tiempo. Pues yo creo que pones el dedo en la llaga, el teatro y la sociedad, y de lo que yo quiero que hablemos es de la sociedad. Que la sociedad tiene muchos perfiles, son los gobernantes, son Europa, son las leyes, son los artistas, son... Ahora, quiero que me respondáis un poco a... Empezando por Europa, si el ciudadano europeo, parece que el ciudadano europeo se ha situado en un momento, no lo ha puesto fácil, digamos, el último presidente de Estados Unidos, situarnos en el centro de un modo de vida, de un respeto a los derechos humanos, compatible con la cultura, por lo menos es de lo que presumimos en Europa. A veces nos sentimos muy solos, incluso en la defensa del medio ambiente, la defensa de la cultura. Europa a veces se siente muy sola y si algunos de los miembros de Europa se marchan, nos sentimos más solos todavía. Pero yo quiero preguntar si de eso es consciente el ciudadano europeo y si es consciente el ciudadano europeo actual o si el ciudadano europeo ahora mismo está alienado y está pensando en otras cosas y le interesan los derechos humanos o le interesa la cultura. A mí me gustaría que después que nos contara ella nos dijeras un poco esta situación en España, porque dentro de lo que es Europa, España es un paradigma cultural, no cabe ninguna duda, o es cultura o no es. Y bueno, pues me gustaría también si el ciudadano español defiende su cultura o la desprecia. Me gustaría también que digamos, porque a lo mejor estamos llegando al origen de todas estas cosas, ¿no? Y terminaríamos hablando del futuro, o sea, este futuro, esto que viene, ¿no? Estos años que vienen, si realmente, para que me respondas por el final y con eso cerramos las intervenciones, si realmente
Hay una esperanza en una nueva generación, no sé si se llama un nuevo continente, no sé si se llama, no sé cómo se llamaría, pero en algo diferente o algo nuevo, porque parece que lo que actualmente está no se está tomando muy en serio. De hecho, han retrocedido los derechos y la cultura no quiere decir dónde está. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? Vamos a empezar con Europa. Perdóname, discúlpame. Sí. Disculpe, es una acotación que decimos en teatro. No la desprecia, le resulta indiferente, que equivale a lo mismo, pero que no lo es. Eso es lo malo, pero es mucho más fácil engancharle cuando le resulta indiferente que la rechace por naturaleza, ¿no? O sea, perdón. No pasa nada. Y solo aclarar que yo no trabajo para la Unión Europea, yo trabajo para las Naciones Unidas, pero como soy representante en Bruselas, sí interactúo mucho con la Unión Europea y lo que quisiera decir, como es el Día Internacional de Derechos Humanos, es dos cosas. Primeramente, es cierto que en Europa hemos logrado cierto respeto para los derechos humanos y pienso que comparado con hace 100 años, por ejemplo, hemos hecho un largo trayecto. Por lo tanto, no existe un índice mundial como existe un índice, una categorización como de desarrollo, por ejemplo, quién es el número 1 y quién es el número 100 o 193. En el caso de derechos humanos, ¿por qué? Porque se consideran que incluso las sociedades donde se han hecho muchos avances todavía pueden hacer más. Y estamos aquí hablando del derecho a la cultura, que muchas personas no están gozando el acceso al derecho a la cultura. Estamos viendo, por ejemplo, cómo hay personas que yo el otro día recibo una llamada de un joven activista gay en un país de Europa del Este que dice: me han amenazado que me van a venir a matar este fin de semana con una pandilla, porque en su país ser gay no es aceptado. Entonces, todavía hay progresos por hacer cuando pensamos que todos tenemos derecho también a un medio ambiente limpio y saludable. ¿Es que todo el mundo que vive en Europa está gozando de este derecho? No lo creo. En ese sentido, creo que tenemos que ser humildes y realizarnos que tenemos muchos progresos por hacer, aunque por supuesto Europa ha hecho avances y es un importantísimo partenario para nosotros y nuestras 80 presencias de terrenos en el mundo entero. Habiendo dicho eso, la cultura es un derecho humano, pero a la vez yo lo considero como un gateway, no sé cómo se dice eso en español, una barrera que levanta el acceso a muchos otros derechos, porque forja, como lo hemos escuchado, el pensamiento crítico. La participación a la cultura hace que empezamos a cuestionarnos y eso hace que también podemos más libremente aprendemos cómo articular nuestros pensamientos, reclamar nuestros derechos. Y en ese sentido, yo pienso que es un derecho crucial. Derechos humanos y la cultura no son dos cosas paralelas, es que están completamente integrados. El uno y el otro se vehiculan mutuamente y se refuerzan mutuamente. Pero sí quisiera decir también que la cultura hoy en día la realidad es nuestras sociedades en Europa son sociedades diversas hoy en día, que lo queramos o no. Y España, por ejemplo, es un país muy diverso. Yo también intercambio mucho con los gitanos de España, por ejemplo, que están muy organizados, que tienen también una cultura muy vibrante. Y creo que no es cuestión de que es que queremos que estas personas sean parte de nuestra cultura o no. Es que un futuro del que formamos parte, todo el mundo tiene que ser incluida. Solo que quisiera decir es que la cultura tiene que ser diversa y permitir la expresión de todas las voces de aquellos que viven aquí y que todos se deben ser considerados como plenamente parte de la cultura, que ya sea cultura española o que sea la cultura europea.
porque si no también el riesgo es que se crean ciertos estereotipos, y le voy a dar una anécdota muy personal. Yo estoy casado con un cubano y todo el mundo siempre le dice, oh, cubano, oh, pero tú sí sabes bailar bien, ¿no? Él no sabe bailar, disculpa que lo digo, pero no es buen bailarín. Pero, y a veces él dice, ¿por qué siempre que la gente le dice que uno es cubano, uno tiene que bailar? Uno tiene que saber bailar. Por eso es importante que consideramos la cultura en todas sus formas y en todas sus expresiones. En Cuba también hay ballet clásico, hay poetas, hay grandes escritores, hay artistas, y hay el movimiento San Isidro. Y sin embargo, lo que se conoce popularmente es el baile de la salsa. So, quiero decir que eso también nos interpela. Cuando pensamos al futuro, en reconstruir un futuro mejor, es cómo hacemos para que este mundo que vamos a crear mejor sea más inclusivo del mundo que conocemos hoy en día y que permite la expresión de todas estas voces diferentes. Y finalmente decir que la cultura no es algo monolítico ni estática. Y creo que a veces esto, cuando escucho las discusiones sobre la identidad y quiénes somos, y esto forma parte de nosotros y esto no, pero las culturas, la cultura y la identidad que tenemos hoy en día, yo viví hace 20 años en Mula, así también nos conocemos. Mula hoy en día no tiene nada que ver con la identidad de los muleños, incluso no es la misma que hace 20 años. Bueno, ya fueron 30, pero en todo caso, para decirles que también tenemos que aceptar que las culturas cambian y que se pueden adaptar, y justamente que eso es lo que forma su riqueza para mí. Gracias. Bueno, lo decías antes con muy buen criterio, bueno, y el público, la sociedad, la gente. Yo te voy a coger también con una pregunta. ¿Refleja la cultura, los que hacemos cultura o pretendemos hacer cultura, todo lo que está pasando en esta sociedad diversa? ¿La cultura es testigo, es notario de lo que está pasando? ¿Le da soluciones, le aporta preguntas? Eso es una primera cuestión. ¿Por qué la cultura no llega? Porque la realidad es que no llega. Cuando hablas tú de que unas cosas funcionaban y otras no, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no funciona esto si es también cultura? Claro, esto es un primer problema de que todo lo que no se conoce no se ama. Y por eso vuelvo a la educación. Si no damos a conocer, no planteamos lo que es la cultura a los niños para que a medio y largo plazo este país y todos los demás países sean mejores, irán conociendo la cultura. En el caso de teatro, por ejemplo, en España, se da con los dedos contados donde el teatro es tan importante para los niños, en sectores educacionales como en Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania, como en Holanda, en la cual en los colegios, como forma práctica, todos los niños hacen teatro. Y es más, les hacen ser, sin que se den cuenta, autocríticos. Le dicen, teatralmente te pones aquí y vas a defender la idea de por qué es bueno los derechos humanos. Es igual, ¿no? Y este señor defiende y el otro alumno, el otro pequeño alumno, dice lo contrario. Se tiene que armar de razones para decir lo contrario. Y después de que ha pasado este hecho de diálogo y de discusión, se cambian las tornas y el que defendía una cosa la tiene que atacar y el que atacaba la tiene que defender. Eso es teatro también. Es conocer el diálogo, la forma de expresión, es la forma artísticamente creativa de hacer pensar y hacer querer a la gente. Por lo tanto, fíjate, es importante para el teatro para que alguien apruebe, aprecie y sienta el teatro, que es un medio de comunicación de los seres humanos, incluso utilizando las pequeñas artimañas que puede tener una obra de teatro, dependiendo del talento de cada uno. En el arte no digamos nada y en la música ni contamos. Entonces, en este caso, en España, posiblemente tenga, aparte es bastante público, el divorcio entre la educación con lo que es la vanguardia educacional de países que están a muchísimo nivel y que evidentemente aman lo que conocen. Ese es el primer problema que tiene la población, la ciudadanía. Por eso yo no he hablado de la ciudadanía, ¿qué culpa tiene?
pues la tiene toda y no tiene ninguna. Porque las personas que han sido educadas dentro de lo que es el hecho cultural, sí que van al teatro, sí que van a las exposiciones, sí que escuchan música, sí que van a la danza, sí que escuchan en poesía y literatura. O sea, en principio, esas personas están más preparadas porque lo conocen para poder establecer un diálogo cultural que les haga mejores. Por eso decía que ese tema. El resto de esa sociedad, si no se ve reflejada, pues vamos bien. Y ahora voy a introducir por qué no se ve reflejada la sociedad. Independiente que los creadores no estén planteando los verdaderos problemas humanos que tiene todo el mundo en este momento. En este momento. Entonces la gente le produce aburrimiento, no lo entiende, no comprende, unido a esa falta de preparación que tenemos desde hace tantos años, sobre todo en este país. Bien, el problema es que hay una cosa, que hay unos sectores de la cultura que creen que la cultura es para la élite. Esto es una de las cosas peores que existe. Yo soy una persona que va en contra de todo lo que sea élite. La cultura, el sentido que tengo yo como autor, como creador, es que intentaré siempre que mi obra dialogue con el máximo de personas y que pueda lograr explicarme, discutir, apreciar o incluso despreciar la propia estética o el mensaje de la obra. Pero no va para unas élites. Las élites, las que están defendiendo la cultura solamente para unas élites, para un nivel de arriba, que desprecian a los demás, y los demás no merecen la pena. En las cuestiones de lo nuestro, lo plástico, es tremendo. Hay desarrollos culturales con una cantidad de dinero público. Normalmente tiene que ser público, porque en la privada no existe eso. En la privada tienes que complementar y hacer la labor para la que está destinada. En el mecenazgo de articulación de la sociedad no existe eso. Si es ciencia, si es desarrollo, si es poesía, tiene que tener unos resultados concretos siempre para lo que estamos hablando, no económicos. Con unas grandes cantidades definen que si un museo van muy pocas personas, es que merece la pena mantenerlo porque es para esa élite. Cuando la misión de ese señor que está trabajando para la cultura de todos esos equipos es que subir el nivel de la gente para igualar por arriba, no despreciar de la élite para abajo. Este creo que es uno de los problemas más graves que tiene la cultura. Poesía pasa igual, literatura, en todo el tema. Por lo tanto, no echo tanto culpa a la sociedad. La sociedad desea, en programas que he hecho con gente joven y talleres que siempre hablo, y he hablado contigo, bueno, hemos hablado hace muchos años, con talleres que hemos hecho ahí en Bruselas, te llevas grandes sorpresas de gente que están absolutamente huérfanas de cultura, niños de todas las edades, personas discapacitados, de todo tipo, y que te das cuenta que cuando tú eres didáctico, cuando tú les planteas el porqué de una cosa, cuando les haces partícipe de lo que ocurre en la sociedad, que será parte ella también de esa sociedad, de esos problemas, la gente se sorprende y de una manera que reacciona rápida, de una manera creativa, que le has hecho el primer impulso, participa y se engancha. Por lo tanto, yo dejaría un poco a la sociedad, sobre todo la que ha sido menos cultivada, como responsable de este tema. Vamos contigo. Sí, un poco completando lo que han comentado Birgit y Cristóbal. Yo soy realista, no soy pesimista, soy una persona optimista. Yo creo que ha habido y está habiendo un retroceso en materia de derechos humanos en Europa y en el mundo en general, y creo que la crisis sanitaria del COVID y toda la pandemia global pues, ha mostrado las desigualdades, el alcance de las desigualdades y también el alcance de los privilegios de ciertos grupos de población. Yo cuando pienso en cultura pienso mucho para empezar, en el acceso a la cultura, ¿no? ¿Cómo garantizamos el acceso a la cultura si no garantizamos el acceso a los demás derechos? Es decir, derecho al empleo, a la salud, a la educación, a la vivienda. Es decir, cómo pretendemos que haya una inclusión total
y que hay una participación en la cultura de las personas, de las mujeres, de las personas vulnerables, de la población gitana, de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas, si no se garantiza el acceso a otros derechos básicos y fundamentales. Entonces, para mí, tengo como en la cabeza, ¿no? Para llegar a ese pleno disfrute y goce de la cultura, como lo establece el artículo 27, también hay que trabajar otros derechos fundamentales, ¿no? Por otro lado, creo que nos tenemos que dejar de hacer la pregunta sobre si algunas influencias culturales forman parte de la cultura de nuestro país o no. Yo creo que directamente forman parte de la cultura de nuestro país por la evolución temporal y porque, como decía Birgit y Cristóbal, la cultura es algo dinámico, es decir, es parte de nuestra cultura. Y por eso la importancia de este objetivo del diseño, que pasa por el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de esos aportes culturales, de una cultura que fue foránea en un momento determinado de la historia, pero que ya es cultura y patrimonio de nuestro país. Y para llegar a una verdadera inclusión, hay que tocar el tema de la diversidad, es decir, tenemos que tener conversaciones incómodas, conversaciones constructivas, conversaciones serias sobre la falta de diversidad en la cultura. Un ejemplo en el teatro justamente es la falta de representatividad de personas afrodescendientes en el teatro, en el cine, es decir, las personas afrodescendientes tienen papeles que reproducen estereotipos que ya se les asocia en la vida real, papeles en el cine y el teatro que reproducen estereotipos y que además invisibilizan su realidad, ¿no? Con lo cual no contribuye a romper estos estereotipos. Y bueno, yo creo que, no sé, yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar y creo que el tener este tipo de espacio, ¿no? De reflexión y el observatorio donde se pueden hacer estas contribuciones, tener reflexiones integrales sobre cómo se puede aplicar de manera plena este artículo 27, creo que son los espacios donde tenemos que realmente hacernos esas preguntas, pero teniendo en cuenta que hacia el futuro solo caben, para mí solo cabe una cosa, es la inclusión integral total de todas las personas, independiente de su sexo, raza, religión, origen étnico-racial, estatus migratorio, no solo para participar en la cultura, sino para aportar, para crear, para, no sé, para el goce y el disfrute realmente de, como lo pone este artículo 27. ¿No? Yo soy muy optimista, entonces yo creo que el diseño es una oportunidad, creo que es muy importante la implicación a nivel local, de ayuntamientos, en este caso es Valladolid, pero creo que faltan iniciativas en España que reproduzcan este modelo, ¿no? Porque al final, si no hay una inclusión de la sociedad a nivel local, en tu comunidad, en tu barrio, con los artistas que conoces, con el teatro de tu barrio, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, yo creo que el futuro es positivo y pasa por la inclusión y una mirada étnicamente diversa. A veces esa es nuestra identidad, ser diversos. Esa es la verdadera identidad del ser humano, ser diversos, ser culturales, defenderlos. Esa es nuestra identidad como ser humano, ¿no? Con diferencia de países, lo que tú quieras, pero esa es nuestra verdadera identidad. Muy bien, pues estamos a su disposición porque tenemos un ratito todavía para responder alguna de las preguntas que nos quieran formular, si es que las hay. ¿No tenéis ninguna pregunta para esta mesa extraordinaria que tenemos aquí hoy? Allí tenemos una, sí. Este no. Me gustaría preguntar a Enrique que si cree que es por cuestión de cómo vemos nosotros desde aquí la cultura, que aquí, por ejemplo, muchas de las iniciativas de cultura suelen ser financiadas por entidades públicas y, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísima iniciativa más privada para iniciaciones y para cosas de cultura desde el cine, teatro y demás, y por qué cree que se marca esa diferencia con países como los países de Europa en general.
Hemos señalado antes la conveniencia del mecenazgo precisamente por todo esto. Yo creo que el apoyo, hablamos del apoyo, ¿no?, a la cultura. Yo creo que, vamos a ver, los programas culturales de las instituciones, de las altas instituciones, tendrían que estar parcelados. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una época en la que apenas existía la subvención. Por eso no creo en la subvención, talento, desarrollo. Entonces, la subvención tiene que estar sujeta a una serie de preceptos que marcan previamente unos señores que no son artistas, que no tienen pensamiento de tales y que carecen de la sensibilidad que pueda tener el propio artista, ¿no? Entonces, yo soy defensor absoluto de la iniciativa privada, pero soy defensor también de que hasta acceder a ella tiene que estar la institución protegiendo a los jóvenes creadores. Y luego llegar un momento. Nosotros, por ejemplo, tenemos bien cerca, en el Teatro Zorrilla, 2 salas. La sala grande y la sala experimental. En la sala experimental, mi satisfacción es cuando una función amateur da el salto a la profesionalidad. Entonces me considero que he tenido un éxito personal, he servido de trampolín, pero lo que doy en la parte de arriba no tiene nada que ver, porque está entre profesionales que deben valerse por sí mismos, ¿no? No estamos en otros países, como tú bien señalas, y tenemos lo que tenemos, hay que ajustarse. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tenemos más preguntas... Yo tengo una. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, me llamo Daniel. Mi pregunta es, yo también como experiencia que tengo de mecenas en algún proyecto artístico, ¿cómo consigues un equilibrio con el artista a medida que pasan los años y empieza a coger fuerza el proyecto? Porque hay un... Es decir, al principio, para comenzar, hace falta, en este caso, un mecenas y una dirección artística o un artista. A medida que pasan los años y funciona el proyecto, el artista empieza a tener más fuerza, más protagonismo y el mecenas menos. ¿Cómo podemos tener un equilibrio? Hombre, el artista siempre es artista y el creador de su obra. Pero sin el mecenas no se comienza con el proyecto. Sí, bueno, yo en mi caso es que siempre mi equilibrio lo tengo desde que comparto un proyecto con el artista. Ese es el equilibrio. Yo sé mis funciones, sé mis limitaciones en el desarrollo de ese equilibrio y normalmente el artista también. El artista sabe lo que quiere y a veces sueña con lo que quiere y entonces el pragmatismo del empresario privado está para decirle llegamos hasta aquí, pero el equilibrio es indispensable. Pero lo que duele y lo que cuesta cuando el mecenas no es artista, pero también valora al artista y le gusta el arte. Entonces, es difícil, por eso hago la pregunta. Lo vivo, lo he vivido y yo, la empresa y todos los que estamos dentro de la empresa, siempre apoyamos muchos proyectos artistas, estamos a favor de la cultura. Todo el verano y hasta ahora estamos haciendo proyectos en los que estamos apoyando la cultura, autocine, todos los conciertos que se hacen aquí con A Cielo Abierto y cualquier artista que quiera, incluso museos, nosotros estamos ofreciendo nuestro apoyo a nivel técnico, ¿vale? A nivel artístico también, porque tenemos a Anabel, que es gestora cultural y es historiadora del arte, pero bueno, sí que es una pregunta que es un caso muy concreto y personal mío y de la empresa, que bueno, pues quería hacer la pregunta porque es difícil, como dices, al final se posiciona el artista y lo entendemos porque al final sin el artista no hay nada, pero también sin el mecenas no se empieza, no se comienza. Entonces, llegar a ese equilibrio para que no llegue un punto en el que, como dices tú, cada uno delimite sus funciones y no se rompa, y también en el caso nuestro, que tenemos gente becada, no sean perjudicados la gente joven y la gente con ganas, pues es difícil. Sí, bueno, estamos de acuerdo.
la falta de costumbre que tenemos. Okay, no, también. Muchas gracias. Quería un poco seguir la discusión que se ha empezado ahora con el papel. Obviamente, perder los teléfonos y tal. No, es un poco ver qué tipo. ¿Va contra mí también? ¿Va contra mí? Va a todos, pero tú como empresario también, pero también a toda la mesa. Aquí estamos hablando de la cultura y estamos hablando de cómo se apoya, cómo se financia, cómo se genera. Y a mí me preocupa también el papel de los artistas en la creación de público, porque creo que es un poco demasiado fácil o reductor pensar que el solo papel del artista es de crear y que alguien, de una manera más o menos espontánea, venga a ver, disfrutar su obra. Nosotros, y inspirado mucho por Cristóbal, pensamos que el artista tiene que contribuir también a un esfuerzo de creación de público. Nosotros, con nuestra pequeña fundación, Open Earth Foundation, lo que intentamos hacer es apoyar a un artista sin entrar en los criterios de selección nosotros mismos, dejando la creatividad del artista, pero pidiendo al artista que nos devuelva el apoyo a través de programas con niños en los colegios. Y con Artes Plásticos hemos convencido a los artistas que cuando hacían una exposición, el 25% de la venta volvía a la fundación para que podamos seguir financiando actividades. Y un poco como nosotros vemos nuestro papel es cuando tenemos un coche con la batería descargada y le damos un empujón hasta que arranca el motor y luego el coche puede funcionar solo. Y es un poco eso que quería ver, puntualizando dos cosas: el papel del mecenas o de las fundaciones para ayudar que el coche arranque, pero también la responsabilidad del artista para que el artista se comprometa a crear público, educación. Gracias. Yo creo, si me lo permitís, en lo que respecta al mundo del teatro, que el artista, al ser una actividad eminentemente vocacional, se entrega plenamente. Se entrega plenamente. Yo he vivido, tengo múltiples experiencias por muchos años, no por ninguna otra circunstancia. Y yo, por ejemplo, he visto cómo Julia Gutiérrez Cava, en una obra de Emily Zola, Madame Racan, a la misma hora, en la misma escena, todos los días, como si fuese una filmación cinematográfica, que es la gran diferencia. En el cine se graba de nuevo, pero cuando se obtiene la secuencia queda fija de por vida, ¿no? No, aquí el teatro es irrepetible cada función. Pero, sin embargo, a mí no me lo parecía en el caso de... Me emocionaba todos los días que caía rota de dolor en la misma escena y caía el telón con ella, ¿no? Manuel Galeana, que es un gran actor, como sabéis, español, en una obra de Alberto Miralles, en un parlamento que miraba a un lugar indefinido desde la corbata del teatro, lo hacía de forma tal interesado en el texto que yo pensaba que se le iba a ir, porque estaba tan metido en él que me emocionaba también cada tarde que le veía, ¿no? Es decir, el artista naturalmente tiene que poner su arte, tiene que poner su vocación. Y a mí me parece bien que el mundo pues galerista y de otra índole revierta parcialmente al mentor un beneficio para poder continuar, ¿no? Está la función del empresario del ramo que sea. Si gano, sigo invirtiendo. Hay muchos que ganan y se compran chalés y coches, ¿no? Los
los que sentimos nuestra profesión lo reinvertimos en lo que hacemos, ¿no? Pero eso se solucionará cuando el mecenazgo, que nos llevaremos una sorpresa, el mecenazgo no va a ser genérico, es decir, ya queda abierto el panorama y va a haber mecenas para todo. No, seguirá habiendo mecenas para el arte auténtico, para lo que verdaderamente tiene un sentido para la sociedad. Y me parecerá bien. Yo no les voy a presentar un espectáculo de un monólogo, porque no, sinceramente, con mi respeto al que lo escribe y al que lo interpreta, no es lo mismo que hacer Giselle en un montaje maravilloso, ¿no? Vamos a ver, no me voy a extender. Pasa el tiempo, no digo pasará, pasa el tiempo. Nos volvemos a reunir y todo lo que concierne a cultura avanza lentamente. Quiero creer que avanza lentamente, pero no se desarrolla. No se desarrolla. Yo soy de una ciudad que es esta, de Valladolid. Y cuando me dicen, ¿de dónde le viene a usted la afición? Mi pasión, dirá usted, de Valladolid. Porque he heredado de mis mayores el amor por la cultura. Porque la ciudad de Valladolid hace 70 años era una ciudad de posguerra, sí, pero con gente intelectual, donde todos los días yo veía a mi padre que tenía un encuentro con la cultura. En el casino, en un teatro, había una gran actividad. Más actividad que actualmente. Y que me perdonen los que son muy, muy responsables de la ciudad, ¿no? Desde la profesión que ejercen. Había más movimiento. Que no había televisión, afortunadamente, para esos menesteres, porque la televisión sabe la función que cumple. Quiero decirles, amigas y amigos, que el comparar una época con otra a mí me resulta duro porque no veo comparativamente que avancemos. Yo soy miembro de UNESCO, he sido secretario general, hemos estado en París, nos hemos reunido muchas veces y creo que tenemos el cambio climático, todo lo que toquemos no avanza al ritmo que la sociedad de ahora, como he dicho antes. Y eso es lo que vemos, los mares llenos de lo que no deben. Yo ahora estoy haciendo un ciclo, no quiero extenderme, perdónenme, estoy haciendo un ciclo dirigido a la juventud. Y de acuerdo con mi querido amigo Carlos Aganzo, que le debo mucho su colaboración, voy a hacer un club juvenil de cultura, donde vamos a integrarles para que tengan aquellas ventajas que el joven quiere encontrar hoy. O sea, nos tendremos que adaptar. Ahí sí hay que adaptarse a la sociedad, pero hay que darles vehículo para que se interesen por la cultura, ¿no? Perdón, no sé si me he explicado. Perdone. Sí, gracias, Ángel, por las preguntas y decir que yo pienso honestamente que la dependencia del sector público, cuando es demasiado grande, no es saludable. Y lo veo también con organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, cuando abogan, sea cual sea la causa, por ejemplo, por la libertad de la prensa, y uno ve que los momentos que los gobiernos cambian, y las preferencias cambian y pierden el financiamiento y están completamente desarraigadas, no saben qué hacer. Así que pienso que al origen en Europa hay esa tendencia a decir es el Estado que me tiene que apoyar y tal vez esto no es un pensamiento conducivo. Por otra parte, he vivido también en Estados Unidos mucho tiempo y es cierto que ahí hay la cultura del mecenario, ¿cómo se dice? Mecenazo, sí, porque mercenario es otra cosa. Sí, muy bien. Mecenacio, hay esa cultura, es cierto, pero después esto no viene de gratis tampoco. En Estados Unidos hay que hacer todo. Sí, la visibilidad del mecenario se hace a veces más grande que la obra de arte. Y a veces lo que también hay que tomar en consideración, obviamente, que el nivel de impuesto en Estados Unidos es mucho menor también que en Europa, por lo tanto, y con todas las construcciones que hay, que es todo deductible también, allá el clima favorece
a que la gente dé dinero en todo el mundo. Y lo que quisiera decir es que creo que más importante que tal vez financiamiento público es que se crea un enabling environment, un ambiente favorable, como aquí la ciudad de Valladolid, que hoy fuimos recibidos por el alcalde, que quiere que su ciudad sea una ciudad culturalmente vibrante, que hay una asociación de arte, que los profesores se movilizan para facilitar que los niños exploran el arte también, porque requiere la participación de todo el mundo, la movilización de todo el mundo. Yo no soy de tanto meter este peso en los hombros del artista, de buscar el mismo o ella misma, el público. Cuando le escucho hablar, a veces me pongo triste porque, como usted dice, el sector lo tiene difícil ahora y no veo que se puede desarrollar. Y es un poco el caso que nosotros vemos en los derechos humanos también. Por lo general, mira ahora con el COVID-19, como las mujeres, por ejemplo, han sido afectadas también y décadas de progreso ahora se ven en riesgo. Muchas mujeres trabajan en el sector informal, incluso en Europa, o ahora que había que cuidar a las personas mayores, los niños no pueden ir a la escuela, ¿quién se queda en casa? ¿Quién tiene que dejar de trabajar? Cuyo ingreso va a disminuir, son las mujeres. Y vemos que en muchos temas de derechos humanos los derechos están estagnando o incluso retrocediendo. Pero como yo también soy optimista y lo quiero ser también, dar esperanza a las personas, la historia de los derechos humanos y data de hace muchas décadas nunca ha sido una historia lineal. Es un poco como el baile del tango, ¿sí? Uno hace un paso para adelante, 2 pasos para atrás y de nuevo un paso para adelante y un poco para atrás. Así que espero que solamente esta época que vivimos, que hay presión sobre varios derechos humanos, incluso el derecho a la cultura, que sea solo temporáneo y que eso no debemos de bajar los brazos. Y justamente esto también, esta situación, en la dificultad es donde nace la oportunidad. Se forjan nuevos partenariados alrededor de la mesa y juntos para levantar y de nuevo ir bailando de manera progresiva. Si queréis, cerramos la ronda. Creo que en lo que has dicho totalmente estoy de acuerdo. La última parte creo que puede ser como una especie de entradilla para el personaje siguiente que viene, ¿no? Sí, creo que hay que sumar, creo que hay que ponerse la gente, estamos, bien sean creadores, bien sean dinamizadores de la cultura, todos tenemos que ponernos a sumar, a juntarnos, a trabajar en positivo hacia lo que queremos llevar, sin preocuparnos si vamos muy lentos o vamos muy despacio. Y este es el camino, que saber a dónde queremos ir, saber que es un camino duro y lento, pero que nada nos puede apartar. Y yo creo que esa es la contribución que tenemos que hacer desde el punto colectivo, dentro de esa articulación de la sociedad, y desde el punto personal, que es con nuestra obra intentar hacerla mejor y diciendo que el arte, que la cultura hace mejor al ser humano. Y esto simplemente. ¿Nos quieres decir una última palabra? No tengo mucho más que añadir a lo que los demás panelistas han comentado, pero bueno, creo que igual mantener, ¿no?, en los objetivos y tener presente que al final es un derecho universal inherente a todas las personas. Y yo creo que eso pues tiene que ser como el marco principal, ¿no?, por el cual, o sea, la visión, ¿no?, que tenemos que tener, que al final es un derecho humano y que todas las personas, que no sea solo un privilegio, que no sea un privilegio de solo unas pocas personas, sino hacerlo lo más accesible posible. Y yo creo que hay que pasar por la educación en la infancia, sobre todo. Y bueno, pues
crear un ambiente favorable, ¿no? Pero incluir sobre todo el tema de la educación para que también se reactive, se cree, haya una cercanía a la cultura del arte. Bueno, pues es un privilegio para pocas personas el estar hoy aquí, por razones evidentes. Será un privilegio para muchos más cuando nos vean a través de Internet. Muchas gracias a todos por vuestras palabras. Creo que hemos puesto muchos problemas sobre la mesa y alguno incluso hemos marcado alguna dirección. Otra cosa será que seamos capaces de hacerlo. Gracias a ustedes por sus preguntas. Y terminamos el acto, pero ahora a continuación, en un ratito, vamos a hacer, digamos, la presentación del retablo de Caín con el retablo bien iluminado, con los poemas que lo acompañan, con una música compuesta ex profeso para este retablo, y les invitamos a que continuemos y terminemos con esta obra que, si nos hubiéramos callado todos y lo hubiéramos contemplado, había dicho todo lo que nosotros estamos diciendo y a lo mejor más por sí misma. Muchas gracias a todos y nos vemos en un ratito.